Mi nombre es José Carlos Donaire, consultor de Case Consulting Group. Aquí conoceremos acerca de Microsoft Power BI. Hablaremos sobre Power BI y sus componentes, los tres pilares que conforman Power BI y las visualizaciones disponibles en Power BI. Hoy en día, el mundo empresarial se encuentra sumergido en un mar de datos. Las empresas desean utilizar sus datos para tomar decisiones sobre sus ventas, contratación, objetivos y todas las áreas para las que tienen datos. Aunque las empresas tengan acceso a los datos, no resulta ser eficaz intentar analizarlos sin tener conocimiento sobre el análisis de datos o las estadísticas. Incluso resulta ser un reto intentar mostrarlos de una manera fácil de entender al público. Por ello, gracias a Power BI, todos estos problemas dejarán de serlo. Mediante la conexión de uno o varios de los cientos de orígenes de datos existentes y el uso de una interfaz segura y fácil de comprender, puede interactuar rápidamente con los datos y comprenderlos para influir en todos los sistemas empresariales. Microsoft Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información coherente, interactiva y atractiva visualmente. Tanto si se trata de un sencillo libro en Excel como una base de datos alojado localmente o en la nube, Power BI le permite conectar fácilmente con los orígenes de datos, limpiar y modelar los datos sin afectar al origen, visualizar lo más importante y compartirlo con quien quiera. Power BI consta de una aplicación de escritorio de Microsoft Windows denominada Power BI Desktop, un servicio Software as a Service en línea denominado Servicio Power BI y aplicaciones móviles de Power BI disponibles para teléfonos y tabletas. Estos tres elementos, Desktop, el servicio y las aplicaciones móviles, están diseñados para permitir a los usuarios crear, compartir y utilizar información empresarial de la forma que les resulte más eficaz para su rol. Los pilares principales de Power BI son conjunto de datos, informes y paneles, y están organizados en áreas de trabajo. Un conjunto de datos es una colección de datos que importa o a lo que se conecta. Power BI permite importar y conectar con todos los tipos de conjuntos de datos y ponerlos todos en un solo lugar. Los conjuntos de datos están asociados a áreas de trabajo, y un único conjunto de datos puede formar parte de muchas áreas de trabajo. Cada conjunto de datos de la lista puede representar varios orígenes de datos diferentes. Por ejemplo, un libro de Excel en OneDrive, en SharePoint, un conjunto de datos en SQL Server local o datos de Internet. Un informe de Power BI se compone de una o más páginas de visualizaciones, como gráficos de líneas, mapas y gráficos de rectángulos. Se puede crear informes desde cero en Power BI, importar con paneles que otros compañeros compartan con usted, o se puede crear en Power BI mediante la conexión a conjuntos de datos. Por ejemplo, si tenemos datos en listas alojadas en SharePoint o en tablas almacenadas en Excel, Power BI crea un informe basado en dichas hojas. Un panel de Power BI tiene una sola página, a menudo denominada lienzo, que usa visualizaciones para contar una historia. Dado que se limita a una sola página, un panel bien diseñado contiene únicamente los elementos más importantes de esa historia. Un panel se crea en el servicio de Power BI o que un compañero de trabajo crea en este y comparte contigo. Además, pueden anclarse páginas de informe completas a un panel como un único icono. ¿Por qué se crean paneles? Aquí algunas de las razones. 1. Para observar de un solo vistazo toda la información necesaria para tomar decisiones. 2. Para supervisar la información más importante sobre su empresa. 3. Para garantizar que todos los compañeros estén en la misma sintonía, es decir, que vean y usen la misma información. 4. Para supervisar el correcto funcionamiento de un negocio, producto, unidad de negocio, campaña de marketing, etc. Y 5. Para crear una vista personalizada de un panel mayor y mostrar todas las métricas importantes. Las áreas de trabajo son contenedores de paneles, informes, libros, conjuntos de datos y flujos de datos de Power BI. Existen dos tipos de áreas de trabajo, mi área de trabajo y las áreas de trabajo. Mi área de trabajo es el área de trabajo personal de cualquier usuario Power BI en la que puede trabajar con su contenido. Solo el usuario tiene acceso a esta área de trabajo. De aquí
Se pueden compartir paneles e informes. Las áreas de trabajo se usan para colaborar y compartir el contenido con los colaboradores. Puede agregarlos a las áreas de trabajo y compartir paneles, informes y conjuntos de datos. Para acceder a esta funcionalidad, los miembros necesitan licencias de Power BI Pro. La sección de modelado y visualizaciones de datos está compuesta por 5 partes. Primero tenemos la cinta de opciones, que muestra las tareas comunes asociadas con los informes y las visualizaciones. Segundo tenemos la vista, informe o lienzo, donde se crean y se organizan las visualizaciones. Aquí tenemos la vista de datos, el cual le permite ver todos los datos disponibles en el informe. Es una manera fácil de comprobar rápidamente los tipos de datos y validarlos. La vista de modelo le permite establecer visualmente la relación entre las tablas o los elementos. Una relación es donde dos o más tablas se vinculan entre sí, porque contienen datos relacionados. Así se permite a los usuarios ejecutar consultas de datos relacionados en varias tablas. Como tercer punto tenemos la pestaña Páginas, que está ubicada en la parte inferior de esta, y en esta área se seleccionaría o agregaría una página de informe. Como cuarto punto tenemos el panel de visualizaciones, donde puede cambiar las visualizaciones, personalizar los colores o ejes, aplicar filtros, arrastrar campos, etc. Y como quinto punto tenemos el panel Campos, donde los filtros y los elementos de consulta se pueden arrastrar a la vista informe o al área de filtros del panel de visualizaciones. A continuación, se enumeran las visualizaciones disponibles en Power BI. Gráfico de área básico en capa y de área apilada. El gráfico de área básico se basa en el gráfico de líneas con el área entre el eje y la línea rellena. Los gráficos de área destacan la magnitud del cambio con el tiempo y se pueden usar para llamar la atención sobre el valor total en una tendencia. Por ejemplo, se pueden trazar datos que representan el beneficio en el tiempo en un gráfico de área para destacar el beneficio total. Gráfico de barras y de columnas. Los gráficos de barras son el estándar para buscar un valor concreto en categorías diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos las ventas dependiendo del tipo de tienda y con su cadena respectiva. Tarjetas de varias filas. En estas se muestran uno o varios puntos de datos, uno por fila. Por ejemplo, tenemos el promedio de precio por unidad. En este caso tenemos la categoría de kits. Tarjeta de tipo número único. En las tarjetas de número único se muestran un solo hecho, un único punto de datos. A veces, un único número es lo más importante que desea seguir en el panel o informe de Power BI, como las ventas totales, la cuota de mercado interanual o el total de oportunidades. Gráficos combinados. Un gráfico combinado combina un gráfico de columnas y un gráfico de líneas. La combinación de los dos gráficos en uno permite realizar una comparación más rápida de los datos. Los gráficos combinados pueden tener uno o dos ejes Y, por lo que debe fijarse con atención. Ahora, los gráficos combinados son una excelente opción si tienes un gráfico de líneas y un gráfico de columnas con el mismo eje X, para comparar varias medidas con distintos intervalos de valores, para ilustrar la correlación entre dos medidas en un objeto visual, para comprobar si una medida cumple el objetivo que se define mediante otra medida, y para ahorrar espacio en el lienzo. Esquema jerárquico. El objeto visual de esquema jerárquico le permite visualizar datos en varias dimensiones. Es una visualización que utiliza inteligencia artificial. Por lo tanto, puede solicitar que busque la dimensión siguiente para explorar en profundidad en función de ciertos criterios. Esta herramienta suele ser de mucha utilidad para conocer las causas de un hecho específico que ocurrió en el negocio. Gráficos de anillos. Estos gráficos son similares a los circulares. Muestran la relación de las partes con el todo. La única diferencia es que el centro está en blanco y deja espacio para un icono o una etiqueta. Los gráficos de embudo ayudan a visualizar un proceso que tiene fases y elementos que fluyen de forma secuencial de una fase a la siguiente. Un ejemplo es un proceso de ventas que empieza con clientes potenciales y termina con la realización de la compra. Por ejemplo, un embudo de ventas que realiza el seguimiento de los clientes a través de las fases cliente potencial, aprobación, solución, presupuesto y cierre. Cada fase del embudo representa un porcentaje del total. En la mayoría de los casos, un gráfico de embudo se caracteriza por tener la primera fase más grande y cada fase posterior es menor que su predecesora.
Un gráfico de medidor radial tiene un arco circular y muestra un único valor que mide el progreso hacia un objetivo o KPI. El valor del objetivo se representa mediante la línea aguja. El progreso hacia ese objetivo se representa mediante el sombreado, y el valor que representa el progreso se muestra en negrita dentro del arco. Todos los valores posibles están repartidos por igual a lo largo del arco, del mínimo, que es el valor más a la izquierda, al máximo, que es el valor más a la derecha. En este escenario, somos vendedores y realizamos el seguimiento de la media de ventas por mes de nuestro equipo de ventas. Nuestro objetivo es llegar a 200.000 y está representado por la aguja azul. La media mínima posible de ventas es de 100.000 y hemos establecido el máximo en 250.000. El sombreado azul muestra que la media de ventas de este mes es de aproximadamente 182.000. Si aún tenemos tiempo antes que acabe el mes, podemos alcanzar o hasta superar el objetivo. Los medidores son una excelente opción para mostrar el progreso hacia un objetivo, representar una medida percentil como un KPI, mostrar el estado de una única medida y para mostrar información que se pueda analizar y comprender rápidamente. Gráficos de influenciadores clave. En estos gráficos se muestran los mayores colaboradores a un resultado o valor seleccionado. El gráfico de influenciadores claves es una gran elección para ayudarle a comprender los factores que afectan a una métrica clave. Por ejemplo, qué influye a los clientes a realizar un segundo pedido o por qué las ventas fueron tan altas el junio pasado. Un indicador clave de rendimiento KPI es una indicación visual que comunica el progreso realizado para lograr un objetivo cuantificable. Se utilizan para analizar el rendimiento de un departamento, área o una organización, por ejemplo, y se puede recoger información por parte del usuario para obtener conclusiones concretas. Los KPI son una excelente opción para medir el progreso como voy adelantado o retrasado y para medir la distancia hacia un objetivo, cuánto adelanto o cuánto retraso tengo. Los gráficos de líneas resaltan la forma general de toda una serie de valores, normalmente a lo largo del tiempo. Mapa básico. Un mapa básico se usa para asociar información cuantitativa y de categorías con ubicaciones espaciales. Contamos con las ubicaciones de las tiendas y los tipos, ya sean nuevos o no. Mientras más ventas haya por tienda, más grande es el círculo que lo representa. El objeto visual de matriz es un tipo de objeto de tabla que es compatible con un diseño escalonado. Una tabla admite dos dimensiones, pero una matriz hace que sea más fácil mostrar los datos de manera significativa en múltiples dimensiones. En la mayoría de los casos se elige esta visualización para seleccionar uno o varios elementos de la matriz, como filas, columnas o celdas, para resaltar otros objetos visuales en los informes. Los gráficos de rectángulo son aquellos cuyo tamaño representa el valor. En este gráfico tenemos las unidades totales vendidas del año pasado por categoría. Tenemos que la categoría hogar es mucho mayor que la categoría de calzados. Los gráficos de cascada muestran un total acumulado a medida que se agregan o se restan valores. Los objetos visuales que hemos conocido están disponibles en el panel de visualización de Power BI Desktop y el servicio de Power BI. Sin embargo, a veces es necesario un objeto visual más personalizado y estos se pueden encontrar en AppSource para Power BI. AppSource es la ubicación de las aplicaciones, complementos y extensiones para el software de Microsoft. AppSource conecta a millones de usuarios de productos como Microsoft 365, Dynamics 365, Cortana y Power BI con soluciones que les ayudan a realizar su trabajo de forma más eficaz e informada que antes. Los objetos visuales certificados de Power BI son aquellos de AppSource que cumplen determinados requisitos de código y son aprobados por el equipo de Microsoft Power BI. Las pruebas están diseñadas para comprobar que el objeto visual no accede a servicios o recursos externos. A medida que explora los informes, cada objeto visual obtiene sus datos provenientes de fuentes que a menudo contienen mucho más de lo que necesita. Power BI ofrece varias maneras de filtrar y resaltar informes. Saber cómo filtrar los datos es clave para buscar la información adecuada. Además, el filtrado solo se aplica a los informes, mas no a los paneles. Un tipo sencillo de filtrado que puede usar directamente en la página del informe es la segmentación.
La segmentación de datos proporciona indicaciones sobre las formas en que puede filtrar los datos en los objetos visuales en una página del informe. Hay varios tipos diferentes de segmentaciones de datos, como números, categorías y fechas. La segmentación de datos facilita el filtrado de todos los objetos visuales de la página a la vez. Otra manera de filtrar los datos consiste en abrir y modificar los filtros en el panel de filtros. Este contiene filtros que se agregaron al informe por el diseñador. Como usuario final, a través de Power BI Service, puede interactuar con los filtros y guardar los cambios, pero no puede agregar nuevos filtros. Los cuatro tipos de filtros son: informe, se aplica a todas las páginas del informe. Página, se aplica a todos los objetos visuales en la página del informe actual. Objeto visual, se aplica a un solo objeto visual en una página del informe. Y por último, obtención de detalles, el cual permite explorar sucesivamente vistas más detalladas en un solo objeto visual.